que, a ver, ¿tienen contrato o no tienen contrato? Nosotros no emitimos, pero sí recibimos de las compras que hacemos con diferentes Por eso trades. digo, aunque Cali no lo emita o que el proveedor sí lo emita o viceversa, ¿tienen contratos? Sí, claro. Entonces, ¿cuántos contratos tienen hasta hoy en día? Bien, nivel. Bueno, en este mes se han cerrado como casi 20 contratos. 20 contratos. ¿Al año? Bueno, ponemos 150, sí, hasta 200. Hasta hoy en día tendrían 150 contratos. Ya, 250 contratos. La pregunta 40 dice, ¿se requiere una carpeta específica de contratos por proveedores? Sí, creo que ya lo estamos. Claro, cuando ustedes, yo sé que su contrato es interno, sí, interno, que lo emite su proveedor. Ustedes van a registrar ese contrato en eso. Y dentro de una etiqueta que se llama comunicación, van a adjuntar ese contrato. Sí, pero antes de adjuntar el contrato, se va a crear en la nube una carpeta, se le llama contratos de proveedores o contratos de compra. Una consulta, es independiente, entiendo, es como un módulo de contratos donde yo puedo también crear otros contratos como para llevar controles, por ejemplo, de un servicio, no sé, pues de seguridad, y quiero que el sistema me avise de que está por vencer. ¿Lo puedo manejar ahí en NetSuite? Se puede buscar en NetSuite el contrato, pero si se requiere una alerta de fecha de vencimiento, eso es una personalización. Correcto. Tendríamos que revisarlo para ver que esté dentro del alcance. Correcto, pero ustedes me dejan que no van a capacitar a controlar el sistema. Diría que no son como tienen las alertas. Claro, me imagino, esa parte ya creo que es la... Puedo manejar cualquier tipo de contrato, no necesariamente que se incluya un contrato para el control de cosas. Permítanme la interrupción, por favor. Amadeo, las importaciones vamos a tener que ver que se haga una interfase con el sistema que tenemos de comercio exterior, porque no hemos entrado a profundidad con el sistema de Oracle para ver todo el detalle de lo que se informa en el subsistema que tenemos de comercio exterior. Ahí en principio se lleva el control no por número de contratos, sino por número de files. O expediente. Cada expediente o file está relacionado para poder llevar un control con las aduanas, para inspección de SUNAT, está relacionado con una numeración DAM, ¿no? Una declaración de acciones. Y en esta página, en este subsistema de comercio exterior, hay una infinidad de data, ¿de acuerdo? Yo no sé si me quedo corto con decir que hay 45 o 50 datos, por lo menos, no por un contrato, sino muchas veces por las líneas que tiene. Me quedo cortísimo porque tienen parciales, pagos parciales, despachos parciales, 4 parciales. Hay una infinidad. Creo que tendría que necesariamente hacerse una interfase o revisen bien si es que el subsistema que se tiene hoy de importaciones puede ser trabajado o compatible con el Oracle, o sea que el Oracle rescate toda esta información, no habría ningún problema. Pero si no, se necesita trabajar con la información que se tiene en el subsistema de comercio exterior, donde está detallado todos los embarques parciales, qué producto vino, qué descripción del producto es, qué cantidad llegó, cuánto se pagó de ad valorem, cuánto se pagó de por servicio, cuánto se pagó por flete. Todo eso está ampliamente detallado en ese subsistema que no sé si lo permita tener Oracle dentro de esta base. Así es que la referencia para nosotros en el comercio exterior es el número de expediente, más que del contrato. Y
por otro lado, que quizás en este momento no es oportuno tocarlo, pero esto tienen que tenerlo presente, tanto la parte comercial, la parte de importaciones, la parte de contabilidad, que nosotros tenemos cuando se abre cuando el equipo de compras de importaciones saca a cotizar, sale a cotizar con una descripción en inglés y eventualmente esa descripción en inglés, con ella se hace el contrato y con ella va a salir la orden de compra seguramente, pero que no es necesariamente la descripción que está en nuestros registros contables, ni tampoco está en nuestros Cardex con esa descripción. Entonces, si de alguna manera a través de IT se puede ver cómo se puede conciliar la referencia, y si es que tiene códigos, no traen estos productos chinos, o sea, códigos que nos podamos guiar en los contratos, nos podamos guiar por referencias y tratar de relacionarlas, pero eso también creo que tendría que ser por fuera a través de una exportación de data y viceversa, ¿no? Pero eso quería acotar, que la información es bastante amplia y no se lleva por contratos, sino se lleva por número de expediente y es sumamente detallada. ¿Ok? Marco, ¿el expediente es el número de file? Sí. Porque Sí, la vez pasada, correcto. el viernes estuvimos hablando sobre el file, que maneja las coladas y todo el detalle, y se quedó de que eso sí se va a implementar, y eso tiene que ver también con la carpeta de importación. Sí. Entonces yo cuando pregunto sobre el tema de los contratos, es un poco más para poder sacarle más provecho a la herramienta y de repente para aprender todo la idea, nos pueden mostrar el módulo de contratos. Porque parece que estamos hablando de algo muy sencillo de los PL. El contrato no tiene impacto contable, sí, igual te voy a mostrar. Claro, eso, y las Sí, alertas, sí, lo todo, sé. todo Sí es sé que el personalizado. número de contrato no debe tener ningún impacto, como que tampoco tiene ningún impacto el número de file para ningún registro contable. Lo que El número pasa es de que PAC sería informativo para la liquidación de importación, correcto. es informativo, es verdad, y es por la cual nos guiamos hasta que nos acostumbremos, pero es un poco más difícil tener en la memoria los números de los contratos porque son generados por los proveedores y al tener un número de file o de expediente es correlativo y generado por nosotros, más fácil su ubicación y su archivo también porque es un archivo secuencial. Gracias. Este es el formulario del contrato. Sí, tenemos el proveedor, el empleado, la fecha, sí, fecha basada en la fecha de la orden, la fecha de recepción prevista, la fecha de inicio, fecha de finalización. Se puede utilizar para lo que me comentó cuando hay fecha de vencimiento del contrato. Y esto se puede personalizar la lista de todos los contratos y ver cuándo se va a vencer. Pero si se requiere una alerta, igual que se puede personalizar. Importe mínimo, importe máximo, nota. Este es un cálculo personalizado del tipo de orden de compra, ¿sí? Que es inventario, servicios, activo fijo, que servicios pueden personalizar para el equipo tráfico. Tenemos la subsidiaria, el número de expediente o el número de folio. Una de las dos opciones, que puede estar dentro del contrato, la orden de compra, recepción, factura, todo eso, ¿sí? Tenemos también el tipo del expediente o el tipo del folio, como se requiera tenerlo en el sistema, marítimo, aéreo o terrestre, ¿sí? Después tenemos el origen de compra, si es importación o nacional. También tenemos, bueno, aquí no está, pero también tenemos el detalle de compras, que es inventario, materia prima, despacho, servicio, todo es detallado. Tenemos la línea del artículo. Este es el formulario del contrato. Una consulta, ¿cómo podrías asegurar, o sea, digamos, el nivel control, ¿no? De que todos los contratos, porque pienso que hay, o sea, el objetivo de este módulo es que todos los contratos de compra estén ahí registrados, independientemente del tipo de si es bien o servicio nacional o extranjero. Esto acá se enlaza de alguna manera con
el tema de los requerimientos de compra. O sea, porque la idea es que el 100% de los contratos estén registrados. Entonces, según las áreas que manejan contratos, todos deben registrar sus contratos y ahí deberían estar, digamos, eh, asociados. Incluso si ya se tiene un contrato, entiendo que el flujo va a ser distinto, porque si ya se tiene el servicio pactado mediante un documento firmado por ambas partes, ya no va a ser necesario todo el flujo de una solicitud, una solicitud, ¿no? La orden sí. Claro, puede ser, claro, la orden sí, o sea, ya se definirá un flujo, pero esto va a estar de alguna manera amarrado como para mitigar el riesgo también de que puedan haber contratos que no estén ahí. El proceso del contrato, sí, el contrato puede tener contratos que se van a realizar, operaciones como una orden de compra, una operación factura, también pueden tener un contrato como un detalle, un control de su contrato como comentó el último, ¿sí? Pero el contrato del proceso es de esta manera, tengo mi contrato registrado en el sistema, ya no emito una solicitud de compra, sino una orden de compra. Una orden de compra asociada al número de contrato. Entonces, se va a mostrar el número de contrato y de manera automática se crea la línea del artículo de lo que está en el contrato. Entonces, hasta ahí queda el registro relacionado. La orden relacionada con el contrato. O el contrato relacionado no, y se hace. Después ya va el proceso correcto si es una recepción, una factura. Para ese en sí es el proceso del contrato. Ya no es necesario la solicitud. Y también se puede crear contratos de manera directa y por el popular, crear contratos, o si yo tengo una solicitud de cotización, como les comenté al inicio, la cotización yo puedo cotizar un producto a más de 2 proveedores y después genero, el proveedor entra al portal de proveedores, modifica los precios o la forma de pago, después yo genero una adjudicación, que es una comparación de proveedores que ganan, ¿sí? Y le pongo a qué proveedor quiero emitir el contrato y de manera automática, desde una solicitud de cotización, se crea el contrato. O sea, hay dos formas de crear el contrato, ya sea directo o por medio de una autorización. Pero el contrato se manda directo a una orden de compra. Y entiendo, ahorita se necesitaría para esta información todo un inventario de contratos. Por que se suba y se creen los parámetros de cuál proveedor va a ser tal casuística. Si es un contrato directo, sí. Tengo el proveedor, la fecha de inicio, finalización, el artículo, el importe. Y como ustedes han visto aquí, ya lo pasé, también hay algunos campos personalizados, como el tipo de expediente folio, claro, ¿sí? El lugar en expediente folio, el tipo de compra original. Esos campos también lo podemos mostrar dentro del formulario del proceso de radio. El tema es de que la reunión que tuvimos el día viernes, tuvimos de que el número de expediente o el número de file iba a ser el lote. Y entre el lote y el producto, es como para poder tener un mejor control. Inclusive si voy a colocar un campo de selección que quiera hacer el peso. Sí, es verdad que estoy viendo el tema del contrato, entonces yo creo que el contrato tiene más información de lo que puedes vincular. Podría decir el número de lote que va a ser el mismo número de file, va a ser el mismo file del contrato, digamos, vinculado. Yo creo, al final creo que deberíamos preparar un caso ya, de una importación, digamos, el número de file, qué información tenemos de esta importación, inclusive cómo lo manejamos a nivel de pack, cómo viene, lo hacemos llegar para que ustedes con la información que estamos comentando, ustedes traten los modelos, ¿no? Nos digan cómo sería, cómo nos presentaría ello y cómo se llama el oro. Yo les mostré una pantalla de cómo es que contrata, Correcto. ¿sí? Pero en sí, la definición, ya sea el número de folio o expediente, tiene desde la orden, porque en el contrato yo no lo tengo. Sí, mira, No tengo el contrato, porque el he contrato observado, perdón la Sí, sí. interrupción, ya he observado la información que nos has mostrado del contrato de compra. Yo quería preguntarte a ti, a Amadeo, si hemos compartido, si Oracle ha visto nuestro subsistema de importaciones
para saber si es que Oracle puede contemplar la información que tenemos en el sistema de importaciones. Esta información que está en pantalla de alguna manera es sumamente resumida y es duplicar información que estaría en el subsistema. Poco útil, para ser sincero, poco útil para el usuario de importaciones y para el usuario de comercio exterior, o sea, me refiero a Flavio, me refiero a Giacomo, es poco versátil, o sea, no se ve mayormente lo que es un contrato acá, el contenido del contrato de importaciones. Ellos lo que necesitan es tener acceso al detalle del producto, del expediente, fechas de embarque y ABC. Entonces yo quería saber si Oracle tiene un desarrollo para lo que tenemos nosotros, lo que venimos usando, si es que lo han visto, lo que venimos usando, si eso no se va a poder implementar ahora, más adelante, cuándo se podría hacer y cuánto costaría, porque no vendría con este paquete base que nos están vendiendo. Marco, el sistema, por ser un sistema de marca internacional, la pregunta sería, el sistema maneja importaciones, sí, ellos, lo que estamos comprando es un estándar que viene con las buenas prácticas, tiene razón, hay temas personalizables que se van a tener que manejar. Sin embargo, ahorita nosotros tenemos que, sobre lo que ellos tienen, ellos están modelando. Estas reuniones, la semana antepasada fue para el tema de un overview, donde prácticamente nos vamos a mostrar la herramienta de forma general. Hoy en día estamos entrando ya a más detalle. Es por eso que, como yo veo que no se está entrando mucho detalle, quiero pasarle un caso, inclusive con las pantallas de la aplicación que tú estás indicando que tenemos, para que vean la información que nosotros tenemos, porque al final de cuentas, esto se personaliza, ¿no? Si tú ves ahí donde dice contrato de compra, tú le puedes añadir los campos adicionales que nosotros de repente manejamos, y que no están ahí, lo podemos agregar. Y ese es un campo de usuario, ¿no? Y que puede ser normativo, y se puede tener validaciones de esta forma en base a lo que nosotros requerimos. Pero yo creo que esto sí debe terminar con una información que nosotros debemos enviarle para que ellos lo analicen. Así como el viernes dejamos como tarea de saber el tema del pesado, el dato del peso, que para nosotros es importante. En todo caso, esto habría que pasarlo, ¿no? Amadeo, No sé. te he comprendido con claridad y lo sabía de antes, que eso es así. Mi pregunta puntual es si es que Oracle ha visto nuestro subsistema de importaciones y qué habría que hacer para que en algún momento determinado se haga en el Oracle y cuánto cuesta eso, porque entendería que en esta primera etapa no se haría, pero que había que mencionarla, para que Correcto, después no se sí. diga que no lo dijiste en su momento porque Oracle sí lo podía hacer. Entonces quisiera que Oracle vea lo que tenemos y qué es lo que tenemos lo pueden implementar hoy sin ningún costo adicional. No que tenga que hacer 2 veces lo mismo. Hacia ahí va orientada. Correcto, por eso estamos en el proceso de la información. Estamos en la oportunidad de ahora de decirles y enseñarles. Como te digo, la semana pasada fue solamente un overview, por eso estamos en el detalle. Y en el detalle es la participación de todos nosotros, los usuarios, así como lo estás haciendo tú, ¿no? Si acá hay personas que manejan este módulo y requieren más datos, tienen que solicitarlo en este momento. Porque Bueno, si no, te he comprendido lo que has mencionado y repito, me gustaría que Oracle vea lo que tenemos como subsistema de importaciones y de ahí tu informe de qué cosas habría que hacer. correcto. Yo sé, tú tienes ahorita acceso, puedes compartir el sistema para que lo veas. No, yo aquí les pediría, como para no alargar más la sesión, sí, que me puedan enviar un caso de uso con sus pantallas, así, para todo lo que es el proceso de importación, porque igual también eso les lo tengo que salir de, o como estoy escuchando, desde su contrato, su orden de compra, la restricción, la determinación de costos, cómo lo determina, sí, hasta registrar la factura. Entonces, todo ese proceso nos tendrían que ustedes facilitar para nosotros poder plasmarlo en el sistema. Y en el caso de que se va a personalizar o llegar a algunos campos, sí se puede hacer. En eso se puede hacer porque de ese rato les mostré una pantalla donde hay algunos campos
para el formulario del contrato de compras, como también esta es otra pantalla que no tiene mucha información. Entonces, depende de cada usuario cómo maneja sus campos personalizados. Entonces, Marco, Sandra, quedamos... Marco, vamos a preparar nosotros como sistemas, lo que Sí. tenemos opciones, vamos a preparar un pequeño caso ya vinculado y luego se lo vamos a pasar a Mira, los pero es tan para fácil, que le den una mirada antes de que Amadeo, Amadeo, es más fácil darle acceso para que puedan verlo al subsistema de importaciones, sin acceso solamente visual, con acceso solamente visual. Y ahí podrán ver todos los campos y todas las importaciones. Yo no tengo problema que la vean. Total, nos va a sumar, no nos va a restar. Que ellos vean lo que tenemos y que digan qué se puede hacer. No tantas impresiones. ¿Ustedes pueden verlo? ¿Publica Marco, señorita? Bueno, no sé, pero que que vengan a la oficina y que lo vean, pues que vengan a la oficina. Sí, después que termine esto, Igual, nosotros lo podemos ver y de igual también nos pueden enviar la información para poderlo revisar más detalle. Sí. No, por eso, primero te enseñamos para que lo vean. Ahí estamos, terminamos, tuvimos los sistemas, te mostramos y ya eso va acompañado de un caso que lo vamos a enviar. Ok. Lo enviamos para que lo vean. Ya, gracias, Amadeo, gracias, Ander. Ok. Ya, me comentaron aquí en la pregunta 40, ¿se requiere una carpeta específica para contacto de proveedores? Sí. Un momentito, hay una, en el tema del protocolo que comentaste, sí, ya lo que ustedes decían, ¿no? Sí, pero es que no, claro, o sea, cada área tiene que ingresar sus contratos. Finalmente, lo que nosotros vamos a hablar es un tema de actualización o procedimiento general, pero cada área es la encargada de la recepción de... Sí, sería bueno que hicimos ese módulo para... Sí, porque va a estar enlazado incluso Correcto. sí, de todas maneras. A máquinas de importaciones también contratos de Todo, todo. niveles, todo. Ya, entonces, de todas maneras no vamos a usar no solamente con el tema de las exportaciones, sino también para nuestros servicios de compras locales y luego ya vemos nuestras Claro, eso tiene que formar... Muy aparte de que, de compras. muy aparte si ustedes de repente utilizan el proceso de contrato o no, por parte de Evol está que nosotros les podemos mostrar todo el proceso que está. Vamos a la pregunta 41. Ingresan datos de comprobante el día de revisión, perdón. La pregunta 40 terminamos el contrato de compras. Y en la pregunta 41 vamos a pasar a recepción. El proceso de recepción. Entonces, en la pregunta 41 nos dice, ingresan datos de comprobante y guía de revisión al realizar la recepción de la orden de compra. Si yo tengo mi orden de compra, sí, voy a recepcionar mi producto, voy a recepcionar, y esto se va a enfocar en el cartel, en el inventario, pero ese ingreso con qué se realiza, con una factura, una guía de revisión. Y de revisión. Guía de revisión. La pregunta 42 dice, ¿qué área se encargará de la recepción? De la recepción. ¿Qué área? ¿Quién realiza la recepción de su producto? Almacén, operaciones. Sí, operaciones. Una consulta aquí antes de seguir. En el caso del contrato, ¿qué área registra el contrato? No hay un área específica que registre el contrato. No, es que no hay. O sea, no hay una sola área. A ver, ¿Quiénes son los encargados de los contratos de compra? ¿Qué área? de importaciones. Solo importación. Para el extranjero. Para el extranjero. para Extranjero. Para el extranjero. O sea, No, antes de recibirlo, perdónenme, antes de que lo reciba importaciones, lo recibe comercial y revisa si técnicamente están las condiciones, las normas ASTM o las que corresponda. Primero el contrato lo recibe el área comercial
Recepción del área comercial y recepción, sí, la recepción del área comercial. Para El área comercial de importación. pero ahora se va, ahora con esto de implementación, se va a registrar el área comercial. Ya, por eso, todo lo que podemos de importación, como dice Marco, arranca con comercial. Pero lo registra o lo resguarda. Si me equivocas, Marta, me corrige. Entiendo que lo resguarda al final y lo tramita Comex, ¿cierto? Sí. Pero ahora con esto que se está manejando, esperan hacernos que el área comercial es el que va a registrar la única compra con el proveedor. Ya, Habría que revisar ese workflow también de cómo se registra y cómo quedaría guardado y asociado a la orden de compra para poder definir. Yo no lo definiría en Boris, este no hay caso. mucho que definir ahí, porque quien hace la cotización de lo que se va a comprar es las personas comerciales, o sea, Flavio y Giacomo. Ellos van a definir qué se compra. Y de lo que se define que se compra y que le han cotizado, porque pasan a 20 proveedores distintos que coticen, seleccionan quiénes son. Y esos son los que le van a enviar primero los precios, si es un bid ya confirmando toda la data, y de ahí se convierte en contrato. Ellos son los primeros en tener que revisar si el contrato está dentro de las normas técnicas que acordaron en la cotización, porque es técnico. No hay mucho workflow que seguir ahí, porque el área de comercio exterior no está en condiciones técnicas de definir si el producto que se ha comprado y se ha cotizado es el que están poniéndolo en el contrato. Yo diría aquí que Claro, que lo puedan definir. claro, sí, que esos son contratos de compras de materiales, de mercadería, pero además también hay otro tipo de contratos, de servicios, en fin, o se pueden haber otros contratos. Entonces, ustedes tienen contratos de importación, que lo registra el área comercial de importación, pero también tienen contratos de mercadería, de servicios, y estos contratos de mercadería y servicios, ¿quiénes son los encargados? De servicios, por ejemplo, hay algunos que ven, ¿Qué área? Inclusive el sistema. Es dependiendo de la área. Alquileres, por ejemplo, Ya, es decir, algo genérico, los contratos se registran dependiendo de cada área. sí, claro. Vamos a seguir con el proceso de recepción. Sí, en la pregunta 43. ¿Qué tipo de recepción manejan actualmente? ¿Completas, parciales? La pregunta 44 dice, las recepciones de pedido me dan siempre que se reciben los productos en el almacén. ¿Existen excepciones? La recepción es, por ejemplo, cuando se hace una orden de compra que no va a llegar al almacén, sino que se va a despachar al cliente. Así no se equipa. O sea, hay situaciones en las que ese tipo de recepciones no entra acá, sino que se va directo al cliente. Claro, pero justo él no está, pero él comentó y dijo que era por el tema de la factura, pero igual después va a traer el producto, se va a recepcionar el producto. Ese es para un caso. Lo que él dijo es un caso de reposición, algo así. Ya. Pero así como en ese caso, también hay otros casos en los que la orden de compra por un pedido, por un producto, no va a entrar al almacén de Trade, sino que se despache directamente al cliente. Compro y va directo al tema de ubicaciones, entonces. Claro. Pero entonces ahí aplica lo que dice el pedido, no se va a registrar o no va a entrar al almacén. Ya, entonces, igual nosotros vamos a tener dentro de un caso de uso para poder revisarlo, ¿sí? Y si ustedes lo tienen, nos podrían enviar porque va a tener un impacto contable de la transacción. Y esto va a estar amarrado a una segmentación financiera, que es la ubicación. Claro, porque o sea, ese pedido que se hace, que no entre en almacén,
De todas maneras, claro, físicamente no es. Sí, por eso no ingresa físicamente, pero si tiene una recepción y en la parte contable sí Sí, se sí, va. sí, claro, claro. Entonces ahí sería también un poquito juntarnos con cuatro ustedes. Como va al cliente, cuando llega la factura, será de factura al cliente, y para poder facturar necesitamos un ingreso provisional. Yo, por ejemplo, yo sí les entiendo que tengo una orden de compra por 10 mesas, pero no va a entrar al almacén y tal. Pero sí, probablemente sí va a ingresar. Sí va a ingresar porque se va al almacén. Solo que en las indicaciones van a mandar de repente a la ubicación de su cliente. Pero de que sí recepcionan los productos, sí van a recepcionar. No al almacén de Drive, pero a otra ubicación. Y se hace una validación utilitaria, por ejemplo, cuando el equipo va y deja el producto al cliente, esa recepción del cliente lo suben a la plataforma y lo envían a nosotros. Claro, Y eso te en cuesta. este caso, sí le pediría que nos puedan enviar una casuística. Sí, nos pueden enviar una casuística. En la pregunta 45 del proceso de recepción, confirmar si la recepción impactará el costo o al gasto. Confirmar si la recepción impactará al costo o al gasto. Creería que esto dependería de la cuenta contable de la tienda. Sí. Porque si es un artículo de inventario, va al gasto, al costo. Si es un artículo de servicio, tiene una cuenta de gasto, pero en la recepción no va a haber un impacto contable, sino va a haber solo una conformidad del servicio. Ahora, tenemos el punto 46, ¿sí? Que es el proceso de importación. Lista de categoría de costos de envío. Tenemos flete, aduanas, etc. Dentro de la consulta, la respuesta del usuario que diserta nos dice que hay flete marítimo, fletes aéreos, transportes terrestres, seguros de agencia de aduana, costos bancarios, medios de pago. ¿Es así o hay adicionalmente? También Nexo te va a permitir que más adelante se agregue más, pero yo sí les voy a pedir que dentro de estas categorías, estas listas de categorías de costo, vaya asociado a una cuenta notable. Así como los artículos de inventario, artículos de servicio tienen asociado una cuenta, para la determinación de costo, nosotros tenemos la categoría de costo que va amarrado a una cuenta. Y esa misma cuenta, es decir, en la recepción de su producto, se va a mostrar la cuenta de manera. Pero eso lo vamos a ver más amplio, revisemos todas las plataformas. Sí, aquí justo en este punto yo les iba a pedir, ya les pedí anteriormente, que me puedan enviar todo el proceso de importación para poderlo estructurar en el sistema y tener de repente una sesión más adelante, sí, para que poderle encontrar todo un proceso de cero desde la orden de compra para el proceso de información. Entonces aquí sí me tendrían que enviar la lista de categorías de costo como data maestra, ¿sí? El concepto y la cuenta. Como punto 47, el reporte dice, ¿cómo manejan actualmente la responsabilidad? Es decir, para el proceso de importación estábamos hablando de que ustedes manejan el folio. Puede ser expediente, o file. Entonces, ¿cómo manejarían su reportería? Yo tengo mi orden de compra, tengo mi recepción, tengo para mi liquidación, tengo que revisar de que todos esos procesos se hayan cumplido. Yo tengo mi factura
va a estar ajustado a mi orden, a mi recepción. Pero esos tres formularios, esos tres procesos, tienen que tener un campo claro, que sería para mí su campo FAR. Sí, FAR. Entonces ahí sería como clave. Sí, FAR. Se puede buscar. Hasta ahí terminamos todo lo que es compras. Me gusta siguiente. Ah, no, pues no te considero. Ya. Quieres cargar absolutamente para el Esta vez. solamente respondió. Sí, solo respondió. Terminamos. No, vamos a ver la parte de cuentas por pagar ahorita. Vamos. Eso no Paso el en el próximo Excel, pues, en ese que estabas trabajando, ahí lo pongo. Ahorita lo Excel que lo tengo. A ver, ya está lleno. Vamos a pasar a las facturas del proveedor. Y hay usuarios aquí que recuerdan las facturas del proveedor. Eso pasa. Ese. Sí, está en otro.
Bueno. Ya. Tenemos todo lo que son cuentas por pagar, ¿sí? Igual vamos a analizar al punto 1. Son dos módulos, lo que compras y los otros son cuentas por pagar. La pregunta 1 nos dice, ¿qué área de trade? Ya está. ¿Qué área del trade se encarga de las cuentas por pagar? Tenemos aquí contabilidad y finanzas. Cuentas por pagar hablamos de factura, nota de crédito, devolución, ¿sí? Devolución de productos, pagos. ¿Sí? Punto 2 tenemos qué rol se encargará de las cuentas por pagar. Tenemos aquí que es de pagar la deuda contraída. No me entiendo ahí. Por el punto anterior, facturas de importación las pagamos casi en su totalidad con cartas de crédito, pero en otros casos las pagamos con transferencias que nosotros mismos, en mi caso yo, le pido al señor Costa que nos revise el saldo. Claro, ese es el proceso. No la pregunta anterior, ¿a qué área de trade se encarga de las cuentas por pagar? Se refiere a todo el proceso. Es algo general, como ahí vemos el proceso general al proceso. El proceso en sí, todo, desde la factura, nota de crédito, porque la nota de crédito también es parte del pago de una factura, ¿sí? Y cuando se va a pagar la factura, todo eso son cuentas por pagar. No se refiere solo al pago de la factura. No sé si ahí me copiaron. Entonces aquí es correcto que En la parte de finanzas estamos nosotros, sí, ya, está bien lo que dice. de finanzas y contabilidad. Okay. ¿Qué rol se encargaría del proceso, sí, general de cuentas por pagar? No cuentas por pagar, no cuentas a pagar, sino cuentas por pagar, es decir, todo, la factura, nota de crédito, devoluciones, pagos, contabilidad. Ya, aquí sería contabilidad. O sea, contabilidad registra la cuenta por pagar y finanzas concreta el pago, tesorería. Y el rol en sí se llamaría contabilidad, o usted de repente tiene asistente, auxiliares, analistas, o es, porque contabilidad es genérico. Asistentes contabilidad. Entonces aquí sería asistente contable. Claro, es que contabilidad sería el tema, los dos primeros puntos, que fue cuentas por pagar que registran la cuenta por pagar, que registrar el pago, que es el tercero, que son los tesorería. Ah, correcto. Vamos a ir por cada uno de los puntos, ahorita es general. Sí. Entonces, ¿qué rol se encargará de los pagos? De los pagos. Aquí dice, a pagar de deuda contraída. ¿Qué rol? Es decir, la respuesta en sí es algo el proceso, el detalle. Pero la pregunta es, ¿qué rol se encargaría de los pagos? ¿Qué área se encarga de los pagos? Tesorería. Tesorería. Tenemos un analista y un tesorero. Hay analista de finanzas y jefe de tesorería. En la pregunta 4 sí vemos ya lo que es la factura del proveedor. ¿Sí? Nos dice, se trabajarán facturas de proveedores nacionales, domiciliados y extranjeros no domiciliados. Ambos. La pregunta 5, para el formulario de facturas de proveedor nacionales, ¿cuáles serán los campos obligatorios para el registro de compra 8.1? Adjunta muestra o ejemplo del libro 8.1. Entonces, nos tendrían ustedes enviar, sí, pendiente o enviar lo que es el 8.1.
podemos vivir en todas las situaciones. De hecho, si no, es obligatorio. Según la estructura del libro 8.1, porque es obligatorio la 42 y la 43. Después Nexo y te permite, perdón, la SUNAT te permite campo libre, y ahí ustedes pueden adicionar. Entonces, por eso es necesario que nos envíen el archivo del texto. Para el punto 6 dice, para el formulario de factura de proveedores no domiciliados, ¿cuál será el campo obligatorio para el registro de cuenta 8.2? Adjuntar muestra de ejemplo del libro 8.2, creía que sería lo mismo. El punto 7 nos dice, ¿se maneja detracciones? Sí. Y las detracciones es producto de Evo, se va a mostrar también más adelante. Punto 8 nos dice con qué periodo se realizan los pagos de detracción. Ejemplo, mensual, quincenal. Entonces, ustedes nos han considerado diario. El pago de detracción se maneja diario. Punto 9. ¿Qué otros impuestos se manejan en las facturas de proveedores? Ejemplo, retenciones, rentas no domiciliadas. Ambos. Entonces, hablamos de retenciones, detracciones, rentas no domiciliadas. ¿Sí? El punto 10 nos dice, ¿en qué moneda está permitido registrar las facturas? Soles y dólares. Y a la moneda también viene la data maestra del proveedor. La pregunta 11 nos dice, ¿se realizan pagos anticipados? De ser así, ¿cuál será la cuenta contable para el pago de anticipado? Viendo, según el proceso de compras, si se genera anticipo en una orden de compra, me dijeron de que sí hay anticipos para proveedores del exterior. Sí. Entonces, aquí se necesita la cuenta contable. Entonces, aquí sería anticipo solo para los proveedores del exterior. Y la cuenta de anticipo para proveedores tiene que estar configurada, ¿sí? Como tipo de cuenta, otros activos corrientes o otros activos circulantes. ¿Sí? Entonces, aquí sí estaría pendiente la cuenta. O algún usuario me comenta la cuenta. Pendiente La cuenta de mi cuenta contable. de anticipo, la cuenta contable de anticipo. No son distintas, ¿no? Puedes explicarlo un poco. Sí, es una 42, 22, 42. 22. Ahí está diciendo otra vez. ¿De cuántos dígitos manejan su cuenta de transacción? 8. Entonces, es una 42, 2, pero me faltaría 5 dígitos. ¿No lo tienen ustedes? Claro, el plan de cuenta sí, sino que la configuración del anticipo también se configura en modo proceso. Entonces, por ende, nosotros necesitamos la cuenta, pero igual, más adelante me lo pueden mencionar. Queda pendiente. La pregunta 12 dice, ¿cuál será la dinámica contable para la factura del proveedor? Respuesta del señor José Mujica, dice ejecutar el registro correspondiente. La dinámica contable creo que hay varias casuísticas. Si es una normal, es el artículo, la cuenta del artículo, contra con el impuesto y la cuenta por pagar. Como también si es un artículo de servicio, la cuenta del artículo de servicio, una cuenta de clase 6, contra contra el impuesto y la cuenta por pagar. En el caso de que es un proveedor del exterior, solo la cuenta del artículo y la cuenta por pagar, que no está asociada con el impuesto. Vamos aquí. Y sería según el proceso, ¿verdad? La pregunta 13 dice, ¿cuál será la dinámica contable para las facturas del proveedor con detracción?
Respuesta del señor José Mujica nos dice seleccionar cuáles son y pagar la tasa. Netflix, sabemos que la infracción es un devengado, está dentro de la factura. Entonces, si yo tengo un impacto contable para una factura con detracción, ya no vamos a tener 3 líneas, que es la cuenta del gasto, el IGB y la política, sino vamos a tener 4 líneas. Sí, vamos a tener la cuenta del gasto, el impuesto, la cuenta por pagar y la cuenta de la detracción. Entonces, de esa manera va a ser el proceso del producto de Embol. En el caso de ustedes, creería que la casuística sería lo mismo. Nosotros lo hacemos por separado, porque en realidad el pago de la detracción, o sea, estás diciendo que va a ser, por ejemplo, la cuenta del artículo, la cuenta del IGB y aparte la cuenta de la detracción y luego recibe la 42, ¿no? Porque están provisionando a un porcentaje de el detalle para que te puedan necesitar. Correcto. Eso lo tendría que definirse. Porque nosotros habitualmente la cuenta de la detracción lo hacemos aparte. Uno haciendo aparte tu 49, por ejemplo, pongamos, ¿no? Contra tu 42. Entonces ahí ya se match y ya el total de tu 42, o sea, de la factura. Ya, entonces aquí NetSuite, ¿qué es lo que realiza? Ya te evita hacer ese asiento, ya te da la provisión dentro de la factura, porque la detracción es de verdad, porque te trae una línea más. Entonces, cuando tú generas tu asiento, estás provisionando una 42 con el cuenta de tracción, después realizas el pago de la tracción. Entonces aquí Nexi lo único que hace es que dentro de la factura ya no te trae la 42 porque lo tienes en la factura, pero sí realizas el registro del pago. Ya, pero en el tema del pago, por ejemplo, no lo hacemos del mismo banco, lo hacemos de otro banco. Supongamos, ¿no? El proveedor se le paga por el DCP, que tiene una cuenta contable. Ya, pero adicional a eso, la cuenta de extracción lo pagamos por el Cochabamba, que tiene otro número de cuenta. Sí, el pago de tracción es indiferente porque puede ser por la SUNAT, por la plataforma de la SUNAT, por cualquier banco, o puede ser por el Banco de la Nación también, sí, el Banco de la Nación, y el registro de la cuenta de tracción, sí, o el pago de la tracción, ya va a una 42 de la tracción versus a la cuenta de 4 del banco que corresponde. No, Nexus no limita de que si yo a mi proveedor tengo que pagar de tal cuenta también tengo que pagar de tracción. No limita, porque no siempre es así. Todo eso lo vamos a hacer en un solo asiento. El asiento de la detracción, sí. Como comentas, es decir, aquí lo que no va a estar es tu asiento que generas para provisionar tu detracción. Va a estar dentro de la factura. Y eso es de manera automática. Todos los impactos contables es de manera automática. Solo los impactos que los registran por asiento de viaje. Entonces aquí, esto, no sé si quedaría. Porque ese es el producto de Evo, por la parte de localización. Si se requiere uno nuevo y es una personalización. Claro, en todo caso te mandarías de Eso pantallas de cómo está nuestra factura y cómo se registra el débito para que el contador vea qué está bien. Pero al final, porque eso va a tener que jugarse, claro. Claro, porque si me comenta que es un asiento, si usted registra la factura, tengo el asiento y registro el pago de la presión. Entonces, el registro intermedio ya no lo harían en eso. Ya no lo harían directo en la factura. Y después registrarían solo el pago. Ustedes registran hoy en día 3 transacciones, 3 registros, en el solo serían 2. 2 nada más. Entonces, ese es el producto, como lo vuelvo a decir, el producto de Evo. Si en el caso ustedes lo quieren cambiar, todo eso sería una personalización. Una consulta, pero al momento de hacer el pago de la acción, por ejemplo, del libro nos piden el número de la constancia, ¿no? ¿Y eso dónde se llenaría en ese campo? Ya, es que todo ese proceso está amarrado. Tengo mi factura, como es un delegado de presión, puede tener 4 líneas contables. Sí, 4 líneas contables.
tengo mi pago, pero la línea contable no tiene nada que ver con el libro 8.1, pero la constancia y la fecha de extracción sí, sí tiene que ver con el libro. Entonces, al momento que yo voy a registrar mi pago, Nexus te genera tres archivos de pago de extracción. Archivo TXT para el Banco de la Nación, archivo TXT para la SUNAT, ¿sí? Para pagar por la plataforma de la SUNAT, y un tercer archivo que es el archivo del registro del pago de la detracción, que se descarga y se sube al sistema. Es decir, te da toda la forma de un asiento de diario, solo que el usuario tiene que agregar el número de constancia y la fecha de la detracción, porque eso lo tienen que sacar de la zona. Al momento que van a registrar el pago, en el mismo asiento de diario, generan un botón que que dice pagar detracción, ¿sí? Y de manera automática esas facturas se van a actualizar. No es necesario que ustedes ingresen a la factura, editar la factura y registrar el código de 101 por 1. Basta con el registro del pago de la detracción. Entonces, todo ese proceso es automatizado. Tiene que ver con obvio. Sí, igual nosotros lo vamos a mostrar en parte del caso de uso y parte de la localización. La pregunta 14 dice si se habilitará como campos obligatorios los campos de departamento, clase y ubicación. La segmentación financiera será obligatorio Para el proveedor. para la factura. La factura. Estamos hablando ahorita en el formulario de la factura. Tienes el registro de los proveedores. Sí, la segmentación financiera, el departamento, que es el centro de costos, la clase, que es la línea de negocio, y la ubicación, que es el almacén. Para determinar los gastos que ha tenido cada sede. Correcto. Sí, estamos hablando de departamento. Claro. Sí. Entonces, la segmentación financiera será obligatoria tanto para la línea del artículo o para la cabecera, o solo para la línea del artículo. Porque la cabecera es la cuenta 42. Y lo que se genera la reclasificación de gasto es para la cuenta de gastos. La línea. La línea. Es la línea. Por cada línea tendría que explicar La segmentación. Pero puede ser que una línea esté para dos segmentaciones. Correcto, que se pueden desglosar la línea. Hay dos formas, ¿sí? Puedo traer desglosar líneas desde, si el cliente es de una orden de compra o de una cultura directa, desglosarlo en dos, con las dos segmentaciones, o utilizar el cronograma de asignación de gastos. Pero eso es por cuentas, ya no es por facturas, sino es por cuentas. Se trabaja a frecuencia, se puede reclasificar por día, por mes, quincenal, es dependiendo de la frecuencia. Ahora, en el caso de facturas del extranjero, facturas del extranjero también lo registrarían. Sí. Claro, eso, los campos obligatorios es para el formulario, no limita por tipo de ¿Ya? o tipo de proveedores, o tipo de comprobantes, no, es formulario, es obligatorio para el formulario. Y luego, dependiente, Pues sí. hay que considerarlo pendiente. En la pregunta 15 nos dice, para las facturas de proveedores, al crearlos, ¿no serán aprobadas o van a requerir la aprobación? Tenemos la respuesta de que el señor José Mujica sería necesario aprobarlo. Entonces, NetSuite tiene la aprobación estándar. Tengo mi orden de compra, mi recepción, y voy a registrar mi factura. Al registrar mi factura, si ustedes tienen la aprobación estándar, ya, por default, registro mi factura, esa factura va a quedar pendiente de aprobar. Entonces, la persona que tenga el permiso de aprobar, porque aquí no hay un flujo de trabajo, es un permiso. Es un permiso, el estándar es un permiso que se le da de repente al rol del contador o analista contable, dependiendo de sus áreas, ¿sí? Para que apruebe la factura. Al momento que se registran, no tiene, es decir, sí tiene la contabilidad, pero no está contabilizada, no se muestra en el libro mayor.
Al momento que se aprueba, recién tienen la contabilización, sí, que se va a mostrar en el libro mayor, y también da opción ya al último paso de realizar el pago. Mientras no esté aprobada, no se muestra tampoco en la opción de pago. En la capacitación anterior entendí que pidieron que sean aprobadas para que contabilidad pueda visualizar y dar toque final si la factura correctamente registrada. Claro, pero el estándar es darle un permiso. Sí, entonces sí, diría. Proceso estándar. Que sí entendí. La pregunta 16 nos dice, ¿qué tipos de facturas proveedores manejan Tradigento, recibos por honorarios, servicios? Me dice, casi todos los mencionados en la tabla 10 de la SUNAT. Sí, dentro del formulario nosotros tenemos los tipos de comprobantes, todo lo que es la tabla 10 de la SUNAT. La pregunta 17 nos dice, ¿cómo manejan las facturas de importación? 16. No, 15 es quien aprueba la factura. El tema de los requisitos contables, porque es para ver eso, ¿sí? ¿Verdad? Porque ya digamos la orden o sea, la factura, el concepto en sí ya ha sido aprobado por el usuario, eso ya tiene su flujo, pero en este caso es el tema de factura, o sea, el tema documentario, no se tiene detracción, retención. Eso por buenas prácticas, ¿quién lo suele hacer? Hay un asistente, una persona. Es dependiendo de su control interno, porque tenemos casos de que lo pueda realizar el analista contable, ¿sí? El asistente registra la factura, registra la factura, pero con la opción de pendiente de aprobación. El analista contable revisa la factura, que el impuesto esté correcto, sí, puede revisarlo. Y lo pasa a finanzas. Y recién finanza la prueba, pero o también el analista contable lo puede aprobar, pero solamente es es un permiso, Una única persona. sí, es un permiso que se le da a un rol, que puede tener tanto el analista como el jefe de contabilidad. Y entiendo que es como que da un clic, ¿no? Lo que pasa es que más o menos creo que son como 2.500 más o menos al mes, pero claro, entonces es bastante, ¿verdad? Entonces, No, tendría que revisar, editar y darle check. Seleccionar la opción aprobada y guardar. claro, porque usualmente es un asistente o un analista, o sea, no suele ser la autoridad máxima de contabilidad que hace esa función, por buena práctica, ¿no? No pueden ser ellos juez y parte a la vez. Claro, sería una persona que reviría y ya tesorería. Sí, mientras la factura no esté aprobada, esa factura no se muestra como Tesorería para pago. Y entiendo que es en finanzas o en tesorería donde se generaría el voucher de egreso. Sí, correcto. Aquí solamente es un cheque a la factura, pero nada más, ¿no? Nada más. Porque ahorita en contabilidad es donde elaboran el voucher de egreso, ahí nace. Y porque ellos manejan las cuentas contables, de qué cuenta va a salir y contra qué cuenta se va a cancelar. Y a través de un módulo de pago nosotros generamos el TXT como tesorería para subirlo al banco. O el monto ya empleado. No, aquí ahorita esta es la factura. La factura, el registro de la factura con la cuenta por pagar de ese proveedor. Entonces, ahora, cuando ya está aprobada, tiene la opción del botón pagar. Pagar. Nos vamos a la opción de pagar y en la opción de pagar ya seleccionamos el pago. No, pero antes de hacer el pago, nosotros proveedores que somos grandes compradores. Compradores. Y no somos grandes compradores. Toda factura de compra. Tiene que estar- Claro, hacer retenedores. Sí, hacer retenedores, claro, es una validación que se genera antes. Te envía el archivo a la SUNAT y dices, por si acaso voy a pagar a este proveedor, verifica el debe, ¿no? Para hacerle un descuento. Correcto, antes de generar eso. Sí, eso es un proceso que todavía es más adelante. Ahorita estamos en el registro, provisión de la factura. Una consulta. Yo realizo compras que pueden ser un poco de una chica, ¿ya? Y esta, bueno, tengo que rendirla al momento, voy a procedimiento, tengo que 3 días para rendir. Tú rindes inmediatamente la factura, te mandas una compra, X, por 100 soles, digamos, te pago el efectivo, te da la factura, y esta la liquido, porque una de caja, sacamos la facturación, la chica, el dinero. Entonces, esto de acá,
yo me encargaría del registro. No, solamente emitido la factura y esto va a estar con la Lo actividad. que usted me comenta es un informe de gasto que es por otra pantalla, en Excel, donde sí es usuario, su nombre de usted, son varias facturas que usted está rigiendo o una factura dependiendo. Si eso es caja chica, informe de gasto o rendición o reembolso, una de las esas opciones. Ahora, el formulario de factura es directamente para pagarle al proveedor. Al proveedor, ya sea un proveedor que venga desde una factura de una orden de compra o una factura directa. Ya. Nos quedamos en la pregunta 17. Ya, en la pregunta 17 nos dice, ¿cómo manejan las facturas de importación y su costeo de importaciones detallado? Sí, ahí por favor lo pueden comentar. Las facturas. Yo entiendo de esta manera, ¿sí? A ver, tengo la orden de compra, un proveedor del exterior, ¿sí? Por 2 unidades, por 2 artículos, por cada, por ejemplo, que sean 2 sillas y cada silla me cuesta 100 soles, ¿sí? Ahí son 200 soles. Entonces, recepciono mi producto, recepciono unos artículos, supongamos de aquí a unos días o 15 días o a fin de mes, me llega la factura, registro la factura de mi proveedor del exterior por la compra de dos sillas, entonces de 2 activos. Entonces yo solo registro lo que me dice la orden, pero en el caso hay una determinación del costo, ¿sí? Para ver del exterior, mi producto que le compramos exterior, cuánto me está costando aquí traerlo al Perú, a mi país. Entonces, dentro de la recepción, voy a he gastado de transporte, fletes, ¿sí? Entonces puede ser transporte 20 y flete 400. Entonces, en mi recepción yo determino ese costo. Con la categoría de gasto, con una cuenta, solo considero el importe. Es decir, la factura aún no va a llegar porque demora. Puede ser un importe ya definido, ya ustedes como ya conocen día a día sus procesos, ¿sí? Ya conocen más o menos cuánto es el importe, sería un importe promedio. Un importe promedio, considero, y después yo tengo que, ese registro tengo que facturar. Entonces ya no es por el mismo proceso que está amarrado de mi orden de compra, proveedor del exterior, mi recepción, de mi activo y mi factura, sino es una factura directa. Ya no puede ser de una orden de compra, no, sino es una factura directa que voy a registrar mi gasto, que ha sido parte de mi costo por traer mi proveedor del exterior. No sé si me copie. Entonces, de esa manera es el proceso de importación en México. Hay que confirmar los contadores. Quería hacer una pequeña ampliación. Sí, Sí, en el tema 17, pensar que solamente es una operación de una factura y que eso es lo que voy a pagar y ya está importado, es muy sencillo pensar así. Una factura de importación tiene gastos relacionados adicionales, que son la comisión de la gente que hizo la carta de crédito, el seguro RIMAC, en este caso porque aseguramos la mercadería, el transporte, almacenamiento, gastos relativos al operador de la aduana, PM Terminal, sobre estadía a veces supervisión de la importación. A veces son 5 a 6 comprobantes que hacen a una sola importación. Ahora, en una importación se puede comprar un ítem, como se puede comprarse 5 ítems o 6 ítems. Entonces es una hoja de cálculo que se prepara y como puse ahí, no se puede hacer toda una celda, pero habría que hacer un ejemplo pues para poder valorizar que si compro una operación en diciembre, está llegando en el mes de abril y en esos 4 meses llegan los documentos relacionados a toda la importación, desde el invoice que viene en inglés, en nombre del proveedor, viene la factura del banco, la factura de seguro RIMAC, la factura del agente de aduana, la comisión, el transporte. Entonces una cosa no es compleja, pero sí es un poquito tediosa porque son bastantes elementos que intervienen, por lo cual no pasa en una compra local. Compro la compra local y ya está, ¿no? Listo. Pero acá sí hay gastos relacionados adicionales. Entonces, el sistema debería estar preparado para poder relacionar a un file de importación una serie de documentos
se necesitan para poder hacer la nacionalización de la mercadería, ¿no? Es un tema un poquito largo. Claro, entonces aquí sí les pediría, como que ya les Un ejemplo, comenté, podríamos hacer un ejemplo con eso, correcto, documentos, que me con puedan sus enviar todo PDFs, el contexto, el desde la Excel y hora de todo. compra, la recepción, la factura, Claro, el costo determinado, es decir, de los gastos, gastos sí, adicionales de importación, y a la vez también el registro de la aduana, ¿sí? perfecto, Todo el claro. Sí, proceso. vamos a preparar un modelo de eso. Está bien. Así es, esto les pediría, no sé si me podían dar una fecha cuando me estarían enviando. Para mañana le hacemos un ejemplo. Le mandamos Disculpe, por no le correo. escuché. Para mañana le hacemos un ejemplo con todo el PDF y el Excel y todo eso. Ok, sí, está bien. Sí, Entonces, esto quedaría pendiente. claro. Una consulta, y el comprobante, la factura que seleccionamos y lo estamos registrando, ¿habría validado con el API Perú, que se ha aceptado por los No te copié. Sí, la factura que estoy registrando, también validada y que este número haya llegado a sonar. No, no tiene ese proceso. Esto, se registra, el usuario lo registra ya sea de forma manual o por una carga masiva, si es que registra la factura, pero no tiene una validación, sí, con la suma. Lo que ustedes podrían hacer también para la duplicidad de la factura, para evitar la duplicidad, crear una alerta, ¿sí? Personalizar alguna alerta por duplicidad de factura. Que puede ser los campos de criterio, puede ser el nombre del proveedor, el tipo de documento, la serie y el número que se escribe. Por defecto, Netflix no valida el ingreso de publicidad. No, es que Exacto. si hay un número de diferencia, Netflix te lo... Ah, no, te lo claro, valida. pero si es igual, o sea, no me valida. No, no valida. Y para... No, no te, perdón, ¿qué me iba a decir después? Ah, ya, te voy a consultar si, como no valida la duplicidad, está bien escrito, no hay que registrar la factura. Para registrar el pago, valida de que no se pague dos veces la misma factura. No, es imposible que que Netflix registre el pago dos veces de esa misma factura. Porque al momento que yo ya tengo la factura registrada, ¿sí? Voy a pagar esa factura, ya tiene su documento relacionado. Ya no se va a mostrar en la opción de pendientes de pago. Una sola vez. Sí, es una sola vez. Netflix sí es imposible de que te permita pagar esa factura doble. Ya le dijo, me equivoqué, no era la factura que tenía que pagar. Se tiene que eliminar ese registro de pago. O autorización, algo así. Claro. O un usuario superior tiene que hacer eso. No, dependiendo del mismo usuario, puede tener también el permiso. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Regresando al punto 16, sí, o sea, Netflix sí puede acaparar la tabla completa de la tabla 10, las no, ¿verdad? Sí, tenemos toda la tabla. Es el O sea, sí puede, ¿no? Sería, o sea, para mi parecer sí sería bueno que la tabla completa, la tabla 10 esté completa ahí. Bueno, a mi parecer. Sí, sí lo tenemos. Ah, ya. Todos los tipos de comprobantes de la ciudad, ¿sí? Sí, De la tabla no puede 10. ser casi todo, pero yo creo que debería estar el listado debería aparecer la tabla completa, la tabla 10 completa, ya que No esa está como tabla, tabla 10, pero sí está como el campo personalizado que corresponde al grupo B, grupo D. ya que todo eso está relacionado a los libros electrónicos y eso, Correcto, así es. claro, Sí, todo esto se alimenta en los libros electrónicos. Sí, está como tipo de documento. claro, ajá, debería estar, sí, claro, no está pero debería estar completo todo la tabla 10. Yo pienso que debería estar. Tenemos todo lo que son las... Ah, claro, debería estar completo, sí.
Esta es parte de la localización o producto de. Entonces quedamos en el punto 17, ustedes nos van a enviar el caso de uso, ¿sí? Todo el caso de uso con su impacto contable. Entonces, en la pregunta 18 dice, ¿existen casuísticas especiales de facturas de Regresando a la 17, lo que preguntó mi compañero, que un asiento le paga y ¿cómo era la pregunta? Es que si a una persona hacía el pago y, por ejemplo, en las importaciones no llega la factura aún, no llega el documento y lo pone en la fecha nomás en la cancelación de pago. como no llega la factura, Claro, porque todavía está en camino, está en pero genera un anticipo. Claro, genera un anticipo ahí con la fecha nomás. Sí, por eso hemos visto que en la orden de pago para el proceso de importación genera un anticipo, registran el anticipo y al momento que llega la factura eso se cancela, porque la salida de dinero se tiene que registrar el día que se genera la transacción. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿O a qué es tu consulta? No, Porque lo que pasa es que en contabilidad hemos estado llevando la 42. La 42 hemos estado relacionando el número de documentos para que se cancele. Bueno, no sé cómo será en ese caso. Es que la 42.2 es una parte de visita. Entonces, mientras yo no tengo mi factura, pero estoy realizando un anticipo a mi proveedor, si todo va a recaer el importe de ese dinero en mi cuenta de banco contra la cuenta de la acción. No se va a cancelar, no se va a cancelar la factura, el invoice relacionado con el pago. No, porque me estás diciendo que aún no llega la factura. No llega la Y factura. al momento que llega la factura, se cancela, si se hace la reducción. Sí, correcto. Y si el anticipo viene de un orden de compra, yo registro la factura, guardo la factura, ya me cancela con el anticipo. Así es. Sí. A ver. Una consultita. Sí, sí, escucho. Sí, mira, en el caso de compra del pago, tenemos la orden de compra, la factura y si está todo en orden se cancela, se da la orden y se paga. En el caso de la importación, si hemos dicho que aproximadamente son 5 papeles por cada. Al proveedor de extranjero se le paga con la carta de instrucción. Señores, Banco de Crédito, págale al extranjero. Pero los gastos relacionados internos, que son en la agencia de aduana, gastos del puerto, sobre estadía, etcétera, eso se pagan a la agencia de aduana Transoceanic o Infinia, y ellos le pagan a estos señores que nos hacen los servicios. La funcionalidad del sistema nos va a permitir pagarle a Transoceanic para que después nos rinda y nos diga a fin de mes, hemos pagado a estos señores que han hecho servicios de importaciones, porque no le pago directamente a cada uno de ellos, no le que yo le pago a la agencia, me dicen $1.000.000, entonces el $1.000.000 me hacen una liquidación periódicamente donde dicen, he pagado esto, de tales de importación. Entonces es una especie de rendición de cuentas. Le pago anticipadamente y ellos hacen la transferencia directamente a cada uno de estos proveedores nacionales. ¿Eso se puede hacer en el sistema? Y para apoyar la idea, o sea, lo que pasa es que el operador no hace el servicio integral, ¿ya? Pero sin embargo, cada proveedor, independientemente, sea la SAN, APM, lo que sea, todos nos facturan a nosotros, a nombre de nosotros, no a nombre del operador. Sí, correcto. Ya, pero la deuda que se ha generado en conjunto, le pagamos al operador y no a los integrales. Pero es lo que está tratando de decir. Así Ya. que el sistema acá nos va a permitir hacer eso. Aquí, a ver. Netflix, por ejemplo, ustedes, y en el caso del proveedor del exterior está claro que viene de un orden de compra. Estos son para las facturas de otros servicios logísticos, ¿sí? Sí, Que sí. ustedes realizan los pagos a la gente aduanera, pero no a los servicios logísticos. ¿Es correcto? Así Pero es, en así Netflix, es. ustedes en Netflix registran las facturas del servicio logístico. Entonces, al registrar el formulario de factura en Netflix, sí o sí, les pide para pagar a ese servicio logístico, no a la gente aduanera. Entonces, ¿qué haríamos? Porque ustedes pueden decir, personas, yo no pago al servicio logístico, yo les pago a la gente aduanera y ellos son quienes lo pagan. Entonces, generar un asiento de diario con la relación. Si yo tengo 5
5 agentes logísticos contra una línea del agente aduanero, ¿sí? Y hacer bueno, yo le llamo pago cero. El asiento de diario después lo aplico al pago de esas facturas, selecciono cuáles son esas facturas y no me va a generar impacto contable porque el impacto contable está en el asiento. Entonces hago la reversión por un asiento de diario, pero aplico ese asiento de diario a mi pago de facturas, para que en el registro relacionado las facturas se muestren canceladas, perdón, un estado cancelado y que el pago sea el registro del asiento. Entonces, para este proceso se tiene que hacer una reclasificación por asiento. Es decir, hay que hacer una cuenta puente. O sea, pago a proveedores contra una cuenta puente y de esa cuenta puente registrarla cada una de las cuentas de gastos que corresponda. Ya no sería una cuenta puente porque ya tendría la cuenta por pagar de mi proveedor, ¿sí? De mi proveedor logístico contra la cuenta de Es que mi agente aduanero. el proveedor logístico, lo que se refiere José, es que el proveedor logístico también va a facturar o va a incluir en su factura los gastos que ha pagado de diferencia a la aduana, porque primero salió un cheque a nombre del operador logístico, bueno, no es operador logístico, la agente de aduana por el pago de SUNAT. Y acá los pagos a SUNAT pueden ser de 100.000 soles, 300.000 soles. Ahora nomás he firmado como cerca de 600.000 soles en pago a SUNAT de unas 7 procesos de nacionalización. Entonces, estas van a generar a su vez pagos a la gente de aduana, pero desglosados a distintos proveedores que están en el interior del puerto, ¿no? APM, visto bueno del agente marítimo, handling de documentos y otras. Entonces, mi pregunta quiero clarificar, ¿en qué momento va a ir a gastos? Al gasto y al costo me refiero, porque no es un gasto, es al costo del producto importado que está relacionado, como vimos en un inicio, a un file o a un expediente. Sería en el momento que se registra la factura de cada uno de los operadores logísticos. Ahí se ingresaría Por el eso costo. te digo, entonces vas a usar, si es a la cuenta del operador logístico, no va a ser a una sola cuenta, sino vas a usar Sí, muchas serían varias. cuentas. Sí, sería como una cuenta puente, ¿no? Porque necesitamos saber en un momento cuánto le di a Transoceanic, en qué fechas, en qué momento y en qué monedas, y también a Infinia. Entonces, Eso es lo nos que va a ayudar dije. ese... Sí, Se está va a bien, de usar acuerdo, de una acuerdo. cuenta puente, una cuenta Sí, sí, sí. transitoria, pero Yo la creo que señorita me sí. indicó que no. Yo creo que sí sería una cuenta puente, señorita. Claro, tendría que revisarlo porque yo justo acá les estoy Bueno, hay que revisarlo, pues. contable. En el ejemplo que le voy a preparar, ahí voy a documentar esos pagos para que poder Bueno, realizarlo mejor. mándale el movimiento de 2, 3 registros contables de procesos de importación desde tubos, Sí, ¿no? claro, claro. Tubos y Sí, de diversos para que puedan ver el volumen de documentos que se generan, claro. porque una sola DUA, o sea, una importación puede tener muchas DUAs y Sí. y cada DUA genera pues un volumen diverso de proveedores y se repiten los servicios, pero son distintos números de facturas, distintos pagos de IGB a cada uno de ellos. Entonces, tienen que cuantificarlo, tienen que ver lo que tenemos para que puedan ellos trabajar y decirnos cuál es la mejor manera de aplicar el sistema Oracle. Porque si vamos a estar Claro. usando cuentas puentes y vamos a decir, ya apliqué el Oracle, pero estoy usando cuentas puentes, pero entonces ¿por qué te demora 5 días o 8 días en cerrar el balance? Es que ahora las tengo que reclasificar. ¿Por qué no lo dijiste antes? Estás usando una cuenta puente y después la estás haciendo una a una. Eso es lo que hay que mostrarles, por favor. Por ejemplo, aquí tengo yo un pago contable en un registro de agente aduanero. Por ejemplo, aquí dice proceso de registro de salida de efectivo para el agente aduanero, no para lo que es la parte logística, ¿sí? En Excel, el agente aduanero se tendría que registrar como un proveedor. Primer punto 1 sería realizar el anticipo al agente aduanero por el registro del anticipo al proveedor. Si se le paga a él, como ustedes me comentan, 100.000, 20.000, dependiendo, se registra la salida de dinero contra una 42.2 como proveedor agente aduanero. Aquí lo consideré como 1.000 soles. El segundo punto sería registrar la factura del servicio logístico. Sí, en este caso ya es un proveedor,
¿sí? De un servicio logístico. Tengo la cuenta del gasto, la 40 del impuesto y la 4212 de la cuenta por pagar al proveedor. Entonces tengo como nombre el proveedor y el importe, el impacto contable. Entonces, Pero vuelves al nosotros vamos a sistema hacer- que tenemos actualmente, José, porque al hacer Sí, eso contra la 42 no nos ha resuelto nada en el timing, porque eso es sí. usar 3 cuentas contables por cada pago. Y al final tú lo que haces es esa cuenta 42 la desglosas en una serie de cuentas de costo de ventas, no en una sola, sino en varios costos de ventas. Entonces, eso hay que definir, porque el concepto que vamos a tener todos es que ahora con el Oracle, en la parte de costos, vas a ser mucho más rápido y mucho más ágil. Entonces, es el momento de que tengas que decir, mira, eso ya lo vengo haciendo ahora. Y adicionalmente, hago todo este trabajo que va en un asiento de costos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que me gustaría que puedan revisarlo. El impacto es automático. Y es automático, entonces, siguiendo el caso, y el punto 3 sería el asiento de diario que yo les comentaba, es crear el asiento de diario para la cancelación de las facturas, dice con la reclasificación del anticipo, de la agenda donde como el anticipo está pendiente de alguna factura, entonces tengo la reducción, tengo la 4212 de la cuenta por pagar al proveedor 1 versus la 4212 de la cuenta del anticipo. Y después de esto, aplico este asiento a la factura. Claro, Entonces, la el cuenta punto por pagar es 4 muy dice, fácil. La cuenta por pagar es muy fácil. Es 42 contra el banco con la cual estoy girando. La 42 son 2 cuentas contables. Lo que hay en el medio es lo que me preocupa, que necesito que tenga clara la contabilidad para poder precisar si va a tener el balance en 4 días, los costos en 3 días después del cierre, o lo va a continuar manteniendo en 7, 8 días el cierre después de la fecha, con el Oracle, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que definir bien por el volumen que tienen los documentos de importación. Porque una de las partes que más demora en la contabilidad en el proceso de cierre son los costos, porque la facturación se cierra en un día y al día siguiente ya está todo ventas, las 70 contra cuentas por cobrar. Esa parte, José, que la vean Claro, que bien, es una instancia, si los el timing punto ven, 2 que mencionas con es Amadeo. ingresado manualmente, eso es lo que le va a causar, digamos, más demora. Pero si fuese generado de manera automática, ya, bueno, eso se... es que el punto 2 es el registro de la factura. Yo tengo que registrar la factura ya sea por El punto 2 es en el registro de compras. Creo que aquí estamos confundiéndonos, un poquito creo que aquí, como vamos a alinear, este es el proceso del pago del agente aduanero por lo que estábamos viendo. En el caso de la determinación del costo, ¿sí? Para ver cuánto me está costando mi producto traerlo acá a Perú, ¿sí? Los demás gastos que usted realiza, todo ese proceso de importación en el cual me van a enviar un caso de uso para poderlo realizar. Está bien, sino que lo que menciona John Costa es de que ahí habrá procesos automáticos que en eso lo generen, siendo contables. Pero habrá procesos manuales, que entiendo que serían esos 3, que va a ser de que contabilidad se demore en poder ingresar porque hay gran cantidad de documentación que tiene que registrar. Entonces ahí va su punto, ¿no? O sea, si es un ingreso manual y no automático, igual va a generar un proceso de que se demore en presentar el balance. Y el impacto contable en Excel es automático. En algunos casos, claro. En todos los casos son automáticos, solo que acá yo no he registrado la factura, solo estoy considerando en un Excel el detalle de la cuenta contable para mostrarle. Pero si yo registro una factura, la factura, el tipo de documento, la serie, la línea de gasto del artículo, el impuesto, yo lo guardo de manera automática, voy a tener mi impacto contable en la factura. El impacto contable, pero no el registro. Manualmente, como se viene haciendo ahora. Eso lo que quiere decir que se va a seguir haciendo manualmente. O en todo caso, como dice el señor Mujica, va a preparar una documentación que le va a mostrar, y ahí ustedes tendrán que indicar de lo que le mostró el señor Mujica, esto va a ser automático porque se registra acá, se registra acá, se registra acá. Pero esto de acá es manual. Entonces, eso es Claro, el probable. punto 1 y 2 creo que va a ser manual. Como fuese, va a ser manual el 1 y el 2. El 3 es el problema, que la máquina tiene que ayudarme a decirme, este proveedor, qué cosa va a cancelar de qué otros, de otros operadores logísticos. Ahí va a ser el tema manual. Mira, José, tienes que hacer llegar
Un OFAL ejemplo, de o importación de varios. tubos y de otras importaciones para que puedan cuantificar el nivel de data, de ingresos de data, ¿de acuerdo? Claro. Porque de la manera como se está mostrando es verdad y no lo pongo en duda. Es así de versátil cualquier sistema si le pones una cuenta puente. Pero usando una cuenta puente, tú con eso no estás cerrando un balance de estado de ganancias y pérdidas. Para cerrar un balance, un resultado de estado de ganancias y pérdidas, necesitas que los costos sean asignados. Entonces, obviamente, o los ingresas en el sistema anterior o los ingresas en este. Pero al aplicarlo y cuando tengamos el Oracle y sea así de resumido, digamos, la cuenta por pagar todo contra la empresa naviera o todo contra el agente naviero, todavía no has terminado de digitar cuenta por cuenta y cada uno de los documentos adjuntos, que a veces son como 50 facturitas adjuntas. Entonces, esa de $5.90, el peso, el espacio, el peso por tonelada, el costo del peso por tonelada en la descarga, el costo de la supervisión en un puerto, y todos esos niveles de detalles no se están cuantificando cuántos campos estás utilizando, cuánta digitación estás usando en cada una de esas importaciones, que es lo que me interesa puedas transmitir para saber tu tiempo que vas a ahorrar, ¿de acuerdo? Claro. Porque entendemos que con el Oracle se supone que debes entregar el balance en un periodo no mayor de 4 o 5 días. Y si Sí, eso voy a sustentarlo con todas las a copias y la con hora el que cuadro y digita, todo eso. después dices, no, es que no estaban todos estos costos que iban a continuar siendo digitalizados porque eso no se puede perder. Eso es lo que necesito que se presente para que todos seamos claros con información. Gracias. Ok. Hay un módulo para importaciones, porque actualmente hay un módulo, corríjame si me equivoco, pero que tengo entendido es que hay un módulo para importaciones y las importaciones menos, pero ahí entiendo que eso lo maneja el área de finanzas, ellos tienen esa información que ahora, no sé si es que ellas hacen ingreso de los documentos hasta ahí, no lo sé, pero sé que se maneja un file físico y eso va a contabilidad y se ingresa manualmente. Entonces, entendería que si se requiere o es necesaria la eficiencia del proceso, si hay un módulo de importaciones, debería viajar. Actualmente están divorciados, el módulo de importaciones es una isla y no hay nada enlazado a contabilidad. No sé tampoco si es que ya hacen un ingreso de esta información previa, porque si esta información ya de contabilidad ya solamente valida a nivel documentario, pero ya está previamente ingresado, podría ser mucho más eficiente el proceso, pero no sé si el Oracle llega hasta ahí. Y no sé tampoco si es que ellos hacen este ingreso previo, porque si es un tema manual, sería una réplica de como hasta ahora. El proceso en sí de Nexo no tiene un proceso de importación, así como realizar una factura, no tiene un proceso, pero sí sabemos cómo poder determinar el gasto como parte del costo del producto que estoy comprando del exterior. Pero que se cree la factura de manera automática, no, porque en sí la factura tiene una serie, un número consecutivo, un importe diferente, el código de impuestos también puede ser tal vez es diferente. Entonces, eso sí se necesita del registro de la factura de manera manual o por cada así es. Como no viene desde una orden de compra, se puede realizar, se puede crear esas facturas por una carga mensual. Pero en Oracle no hay módulo para importar, o sea, esa información. Por eso Es es como que- validados, pero en cada marco es un momento. Por eso es que adicional, el impuesto adicional a lo que tú mencionas, la idea es que cuando termine esto, mostrarle el sistema de importaciones para que ellos vean todo lo que tienen, o sea, embarques parciales, todos los campos, y vean si de alguna manera ellos lo pueden fijar en el actual. Claro. Entonces, eso es lo que se le va a Por eso mostrar. también para el proceso de información como clave, sí, se va a personalizar un campo que es file, ¿sí? Para que amarre tanto la orden, la recepción como la factura y se pueda determinar lo que es la intención. Pero como adicionales hay muchos más campos, por eso se le va a mostrar para que Claro, y vean cómo. estos campos se pueden personalizar en el sistema. Claro.
Para precisar los gastos, las facturas de gastos no las registramos nosotros, la registra contabilidad en su sistema de ellos. O sea, en mi sistema, el módulo de COMEX, pues no registramos facturas de gastos asociados a la importación, solo la factura de importación. Entonces, maneja una carpeta de importación para las facturas de importación que se trabajan. Las facturas de los gastos asociados a la importación son enviadas mediante un legajo por correo por la gente de aduana, ¿no? Ahí vienen estas 5 o 6 facturas, viene la RAM, todo su completo. Eso se lo paso a la contabilidad para que ellos lo registren y todo. Sin embargo, yo tengo que, en la práctica es así, yo las suprimo, estas facturas, ese legajo, son revisadas por mí para que puedan que sí corresponden al file. Y de ahí son validadas por el señor Cosa para que proceda con el pago. Pero, sin embargo, ellos, antes de hacer la validación, ellos ya las tienen registradas porque les llevó con días de anticipación. Y también hay que, antes de registrar la factura, tener lo que es el costo de destino o la denominación del costo. Y dentro de la transacción, para el proceso de información. El costo, entonces, ¿qué? Cuando ingresas a CEN. Claro, porque aún no puedo tener la factura, pero registro el costo. Claro. Y esa misma cuenta 28 es la cuenta que voy a utilizar para el registro de la factura para que se le dé la cuenta. Yo quería, la verdad que ustedes sí hacen el caso de uso todo, con las cuentas, todo, y como le eché, son más de 4 categorías de costos o 4 o 5 servicios que generan, ya sean fletes, seguros, transporte, sí, me mandé todos esos casos de uso para poder revisar y poderlo implementar en Claro, que el peor de los escenarios es utilizar lo que ya tenemos y solamente integrar el valor actual y hacer el conocimiento que quieras. Correcto. Pero yo creo que sí puede ser en campo y pues puede haber. Sí, claro, se puede crear campos informativos, campos de lista. Por ejemplo, este campo file se crea en la orden y como viene la sección y también la factura, ya no es necesario pegarlo porque ya de manera automática lo va arrastrando ese número file. Y después se puede personalizar un recorte como campo de filtro, ¿sí? El número de file que me muestre todas las transacciones correspondientes a esa información. Pero todo eso se tendría que personalizar. Y como yo también tengo entendido que van a tener ustedes capacitación de cómo crear reportes, todo eso, ustedes mismos también lo pueden hacer. Pero esa parte ya después vamos a poder organizarlo mejor. La idea es de que, como dice Marcos, es tener este tema claro para ver qué tanto van a hacer actividades normales. La idea es automatizar todo lo que se pueda. Ya me quedaría ahí en la pregunta 18, ahí me quedaría en la pregunta 18 y de repente, como ya son 43 preguntas que me faltarían 25, ¿sí? Nos faltarían 25 preguntas, creo que tenemos una sesión para el día a día, ¿sí? Entonces, si nos queda tiempo, si ustedes me envían el proceso, que puedo hacer un caso de uso de repente, la interna, podríamos ver un poco más al fondo, dependiendo del proceso de importación, o también mostrarles las plantillas de los proveedores. Bueno, gracias por todo. Gracias. Solamente la realidad que es el viernes, todos ustedes discusión antes, el viernes sería bueno hacer un trabajo. Claro, tendría que revisarlo primero, sí, viendo, voy a coordinar, sí, voy a coordinar. Ahí José no voy a pedir que nos apoye. David, ¿tienes tiempo para que Luisito siga la aplicación? Ya no necesito usar algo. Sí, sí. Pero no.